Lo expresado en este podcast está basado en opiniones, noticias periodísticas y alegatos. El contenido aquí expresado no debería tomarse como datos 100% fidedignos. Este podcast es para fines informativos, pero también de entretenimiento. Mi nombre es Camila. Mi nombre es Grisa. Bienvenidos a Milei. ¿Quién? Dos amigas al ataque, donde te hacemos un resumen de todo lo que pasó en la semana a nivel político en Argentina. Hoy vamos a hablar de la primera semana de Milei en el poder. Con medidas de ajuste. Protocolo antipiquetes. Y el cigarrillo pagado de Santi Caputo. El 10 de diciembre, hace más de una semana, fue la asunción del nuevo presidente electo Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarroel. Como podrán imaginar, yo lo tuve que ver para hacer el podcast. Bueno, yo no lo vi, fingí demencia el domingo y esperé a que Cami me contara todo. Pero me aseguré de que viera algunas partes y sabe que la asunción fue medio rara y que se veían todos medios perdidos, ¿no? Sí, y que Cristina tuvo que guiarlos en el proceso de asunción. Y que también los llevó hasta el libro de actas y les dijo que tenían que firmar. Y Milei en particular optó por firmar con un Viva la Libertad carajo, y Vicky Villarroel con Todo por la Argentina. Que me gustaría preguntarle a Vicky qué significa para ella todo. También vi que los diputados de izquierda hicieron su propia fanacción y se pusieron con cartelitos formando la frase de no al plan motosierra de Milei contra el pueblo. Algo para resaltar, más allá del faquio de Cristina o el guiño de Alberto, es que por primera vez el presidente habló de espaldas al Congreso y no dentro del recinto. Muy vibra yanquis de poco presupuesto, todo un poquito de vergüenza me da, pero bueno. En el discurso, en estas escaleritas, el nuevo presidente recordó que el ajuste se haría sobre el Estado y no sobre el sector privado, aunque no dijo casta, y también que no recaería contra la gente del bien. Y eso tampoco nos involucra a nosotras, las que estamos haciendo este bello podcast, aunque a su vez reconocía que impactaría negativamente la actividad, empleo y salarios de la población, porque, volvió a recordar, no hay plata. Todo esto iba siempre acompañado de vitoreos de festejo por parte de la gente que estaba en el acto, que eran, cabe aclarar, menos de las esperadas porque flashearon que era la selección ganando el mundial y pensaron que iban a ir millones de personas. Poquitos fueron. Igual seamos honestos que los que más interesante fue el botellazo que le tiraron a Milei. Eso fue el guiño más grande que tuvo todo esto, pero bueno, probablemente lo único que se va a recordar la gente de todo esto. Pero sí, resulta que mientras Milei hacía un recorrido con su hermana en el auto descapotable, Gastón Mencancini le tiró una botella a la cabeza y le terminó dando a uno de los custodios. ¿Es peor un botellazo o una gatillada en la cabeza igual? Era lo que todos se preguntaban después de esto, pero bueno, cualquiera de las dos es grave, gente. Pero parece que para varios es peor el botellazo y más importante resolver porque el hombre fue detenido rápidamente, a diferencia de las personas que intentaron matar a nuestra vicepresidenta. Pero más allá del incidente y del acto que siguió como si nada, después de eso el nuevo presidente fue a una ceremonia interreligiosa en la catedral e hizo jurar a los nuevos ministros de gabinete en privado. Sí, sobre eso raro. Según Mondino era algo para la familia y por eso no hubo una transmisión en vivo, pero aparecieron un par de fotos después y hasta videos de Milei haciendo jurar a su hermana Karina Milei, a la cual le dicen el jefe. Y para hacer esto tuvo que derogar una medida puesta por Mauricio Macri durante su gobierno que no permitía a familiares en cargos públicos. Bastante casta vibes toda la cuestión, pero bueno. Sí, pero bueno. Ahora solo contamos con 9 ministerios, dejando a Argentina como el tercer país del mundo con la menor cantidad de ellos. Solamente nos superan Nicaragua con 8 ministerios y Suiza con 7. Ahora vamos a repasar, antes de seguir, cómo son los ministros y ministerios del nuevo gobierno. Luis Caputo en Economía, Energía y Minería. Diana Mondino quedó en Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Patricia Bullrich en Seguridad, ella también se hace cargo del Servicio Penitenciario y la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que hasta ahora estaban en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ahora se llama solamente Justicia. Eso da mucha pista de cómo van a hacer con los derechos humanos, sí. Pero bueno. Prosiguiendo, Guillermo Francos en Interior, que ahora agrupa Turismo, Deportes y Ambiente. Luis Petri en Defensa. Guillermo Ferrero en Infraestructura, que ahora agrupa Transporte, Obras Públicas y Desarrollo Territorial y Hábitat. Mariano Cuño Libarona en Justicia, que se hace cargo también de Unidad de Información Financiera, que se creó según establece el artículo 5. Mario Russo en Salud.
y Sandra Petovelo en Capital Humano, que ahora agrupa educación, cultura, trabajo, empleo y seguridad social, desarrollo social y mujeres, géneros y diversidades. Es largo porque todo en un ministerio, chicos. Todo junto. Todas estas personas van a formar parte de algo que nunca ni siquiera se había planteado en este país, que es reducir absolutamente lo más posible al Estado. Por ejemplo, el jefe de gabinete Pose y el ministro de Economía ahora tienen unas nuevas facultades muy interesantes que les paso a leer. Para intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades de Estado, ahora ellos lo pueden hacer. También en las entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica en su área, así como en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización y todo lo que se les ocurra. Todo muy largo para decir que le quieren concentrar el poder a unos pocos. Pero la mayoría de estos poderes ni siquiera son legales. Por ejemplo, la privatización de la institución pública debe contar con el aval del Congreso de la Nación. Es decir, no pueden un día despertarse Caputo y vender YPF. Puede intentarlo, pero no sin ser acusado. Todo esto en pos de reducir la casta y bla bla bla, pero en realidad después de hacer este tipo de cosas se van a una gala de lujo en el Teatro Colón, como fue el caso en la Asunción del domingo. Y ni siquiera la transmiten en vivo para que la veamos todos. Joda de unos pocos, pero con la tuya. Bueno, y ahora vamos con las medidas que tomó el nuevo gobierno nacional. Y la primera noticia después de la asunción fue en lo económico, que nos tuvo esta semana con un sube y baja de emociones. Empezamos con el Banco Central sin poder vender dólares porque no había nadie para hacerse cargo y terminamos sin subsidio. Tranqui, comenzamos la semana. Argentina con un gobierno liberal no lo entenderían, queridos oyentes, pero en fin, el martes 12, después de un par de horitas de retraso y supuestamente 3 grabaciones del video, el nuevo ministro de Economía, Caputo, anunció sus medidas y deprimió a más de uno. Son como una especie de 10 mandamientos de cómo volver pobre y saquear un país. Veamos. 1. Caputo dijo, vamos a sincerar el tipo de cambio oficial y terminamos con una devaluación del dólar oficial a 800 pesos para que así, entre comillas, los sectores productivos tengan, entre comillas otra vez, los incentivos adecuados para aumentar la producción, porque todos sabemos que ese era el principal problema de los sectores productivos. Obviamente todo esto viene acompañado de un aumento del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias para beneficiar, entre comillas otra vez, a los exportadores con un mejor precio y equiparar, entre comillas, la carga fiscal para todos los sectores dejando de discriminar al sector agropecuario. Porque todos sabemos que lo mejor que nos puede pasar como país es devaluar la moneda y que así ayudemos a un par de gente con un par de negocios que necesitaban más plata para ellos. 2. No se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, porque como dijo Caputo, esto es una práctica habitual en política, incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato. Un poco gracioso igual que se estén quejando tanto de familiares, cuando lo primero que hizo Milei fue asegurarle un puesto a la hermana. Lo mismo Diana Mondino, que puso a su hijo como vocero de Cancillería. Se están volviendo casta muy rápido, chicos. 3. Chau pauta para los medios por un año porque, según Caputo, no hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. Me pareció medio un palito para 678, pero bueno. Puede que esto te suene como algo genial, pero la verdad es que sacarle pauta a los medios lo único que hace es que todos esos medios chiquititos, como las radios rurales, se queden sin financiamiento y asegura que medios grandes que todos conocemos y vemos reciban estos mismos fondos por otro lado. ¿O por qué se piensan que una de las primeras reuniones del nuevo presidente fue con Magneto, director ejecutivo del Grupo Clarín, en Casa Rosada? 4. Cumpliendo una de las medidas anunciadas en campaña,
los ministerios se reducen de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Todo esto solo para dar vibras de que ya no se aceptan ñoquis en el Estado. Según Caputo, esto reduce en más de un 50% los cargos jerárquicos de la política y el 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. Y aunque esto puede sonar como mucha reducción de la casta, la realidad es que, como dijo la diputada nacional y analista del Centro de Economía Política Argentina, Julia Estrada, en AM750, la eliminación de 9 ministerios, de 50 secretarías de Estado y de 42 subsecretarías de Estado otorga un gasto ahorrado de 320 millones de pesos, lo que es el 0,0014% del PBI. O sea, digamos, no significa absolutamente nada a gran escala. 5. Afuera del presupuesto para las provincias porque se reducirán al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional. Esto se debe a que Caputo teme que se usen como moneda de cambio para intercambiar favores políticos. Y en vez de tomar medidas para evitar esto, directamente lo sacan, porque es mucho más fácil, gente. 6. Otra cosa que también es víctima del afuera es la obra pública, porque el Estado Nacional ya no va a licitar ninguna obra nueva y busca cancelar aquellas que todavía no comenzaron. Todo esto por lo mismo que no se le va a pasar plata a las provincias, miedo a la corrupción y que no hay plata, pero la realidad es que quieren privatizarlas. 7. Esta es probablemente la medida que más revuelo causó y que seguramente escuchaste esta semana y se debe a que tiene que ver con los subsidios. Estos se quitarán a partir del 1 de enero del año que viene, del transporte y de manera progresiva de otros servicios como la energía. Todo esto porque otra vez no hay plata, gente, y los porteños teníamos muy bajo el bondi a diferencia de las otras provincias. 8. Para desgracia de los libertarios de pura cepa, Caputo dijo que se mantendrán los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del 2023 y que reforzarán las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Además, en el caso de la primera, se duplicará el monto y en el de la tarjeta alimentar se aumentará un 50%. Si hacen un poco de silencio, se escuchan los llantos de los libertarios. 9. Ya que Caputo considera a los derechos de exportación un gravemente perverso que entorpece el desarrollo argentino, una vez finalizada la emergencia se avanzará con la eliminación de todos ellos. Me gustaría saber igual cuándo se acaba esta emergencia, ¿no? 10. Por último, le diremos adiós al sistema CIRA, es decir, el sistema de importaciones de la República Argentina, y tendremos un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias. Según Caputo, busca terminar así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. El que quiere importar, ahora podrá hacerlo y punto. A todas estas medidas que les acabamos de leer, el FMI le dio luz verde y dijo que es un paso hacia el restablecimiento de la estabilidad. Aunque no sé qué tanto puede ser esto cierto cuando se dio una devaluación del peso de un 54%. Es decir, después de las medidas que anunció Caputo, tu sueldo vale un 54% menos. Aunque lo más raro de todo esto es que, según nuestro ministro de Economía, todo esto es porque no hay plata, la frase favorita de este nuevo gobierno, y que, otra de las frases favoritas, el gobierno anterior dejó la peor deuda de la historia, lo cual, permítanme decirles que me parece un poco irónico viniendo de quien viene, pero bueno. Volviendo a lo importante, parece que no hay plata, como les acabo de decir, pero un día después de anunciar estas medidas, se creó un nuevo bono desde el Banco Central llamado BOPREAL. Este nuevo bono estatiza la deuda comercial de los importadores con el exterior, es decir, habilita a comprarlo en pesos y cobrar en dólares en 2027, por el equivalente a esa deuda. Con un 5% de interés anual, así que no solo cambias pesos por dólares, sino que te dan más de lo que pusiste. Y mientras esto se lo hacen a las grandes empresas deudoras como el grupo Mirgor, que pertenece a los Caputo, a vos te dejan con 30.000 millones de dólares de deuda más. Como les digo, rarísimo esto de que no hay plata, aunque quizás
no hay plata para algunos, como somos nosotros, y para otros sí hay, como es la familia de Caputo. Bueno, seguimos con otras medidas del gobierno nacional y otros mandamientos fueron los de Burrich y su protocolo anti-piquetes, 2 días después de los anuncios de Caputo. En una conferencia medio trabada, porque parece que a la nueva ministra de Seguridad le cuesta un poco hablar y leer, se anunciaron las nuevas reglas a la hora de manifestar bajo el marco de el que las hace, las paga, y con protocolos que protegen en su accionar a las fuerzas federales. Bueno, comencemos. 1. No se van a liberar vías alternativas de tránsito si hay un corte. Esto, en palabras de la propia Burrich, quiere decir, si se corta la vía principal, se libera la vía principal. Después de la conferencia, se lanzó un comunicado donde se profundizó sobre esto y se aclaró que se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Por ahora, el cómo se actuará, nadie lo sabe. 2. A partir de ahora, participarán las 4 fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal frente a cortes, piquetes y bloqueo, ya sean parciales o totales. Además, sostuvo que podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, cuando haya delito infraganti. Sobre esto, el comunicado del Ministerio de Seguridad aclaró que la intervención de estas fuerzas podrá ser sin orden judicial, como lo determina el artículo 194 del Código Penal. 3. Va a crearse un registro de las organizaciones que participan en estos hechos y que sistemáticamente hacen de voceros de este tipo de manifestaciones. Es por eso que se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré. Eso explicó Burrich en su conferencia. En tono con estas vibras de persecución, también aclaró que serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos. También se van a identificar a los vehículos y a sus conductores registrados. Es decir, van a anotar todo sobre vos, desde tu partido de militancia hasta la patente de tu auto. 4. Probablemente la medida más polémica es esta, y se debe a que la ministra indicó que en el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos, procediendo a tener sanciones sobre aquellos que lleven niños y que no estén los niños cuando tienen que estar en sus escuelas en una manifestación. Esto es medio un trabalengua, pero todavía sigue, porque además se debe a que no quieren que utilicen a los niños como escudos humanos. Primero que nada nos lleva a preguntarnos por qué los manifestantes necesitarían escudos. Y segundo, por qué de repente el partido político que viene defendiendo hace años con nuestros hijos no, ahora se siente en la autoridad de dictar dónde los llevamos. 5. A las organizaciones que corten la calle ahora se les va a cobrar por los costos del operativo de seguridad. Básicamente se les va a mandar la factura a las organizaciones o individuos responsables. Y en el caso de los extranjeros se mandará la información a migraciones. Probablemente esta es mi favorita personal porque es la cosa más delirante que escuché. Imagínate que te pegan con una bala de goma y encima te manda la factura de dicha bala. Frente a esto, Burrich aseguró que en los operativos las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia. E incluso tuvo un momento para acordarse del ambiente y aclaró que también se dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, por ejemplo, la quema de cubiertas. Es bastante interesante cómo después de las medidas económicas se anuncian medidas de contención de protestas. Casi parece que saben que a la sociedad no le gusta cuando le sacan derechos y la matan de hambre. Con todo esto, para lo único que apareció el nuevo presidente fue para sortear su último sueldo como diputado, en un vivo de Instagram, y decir que el 60% del esfuerzo recae en la política y el 40% en el sector privado. Entre todos estos numeritos parece que el pueblo argentino no aparece, pero bueno, realmente el que da la cara es Manuel Adorni, el nuevo vocero presidencial y ex tuitero de poca monta que se caracteriza por terminar todos sus tweets poniendo fin con un punto muy contundente al lado. En principio, el vocero presidencial confirmó que buscan dar marcha atrás con la ley de movilidad jubilatoria, pero como viene siendo el punto en común de todos los que hablan desde el gobierno,
nadie especifica muy bien cómo va a ayudar esto a la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. Y al mismo tiempo, Adorni afirmó que la ley de alquileres hizo mucho daño al mercado de viviendas. Y dijo que nosotros promovemos siempre la libertad de las partes en contratos privados. Seguramente haya novedades con respecto a eso. Ven lo que decimos, ¿no? Otra vez sin aclarar nada. Y también a todas estas medidas se suma que vuelve el impuesto a las ganancias, como lo escucharon, un libertario poniendo impuestos. Por último, el vocero esta semana dijo que, en cuestión a los salarios, el gobierno quiere que las paritarias sigan siendo libres. Es decir, que tu sueldo vale menos y encima no van a obligar a tu empleador o jefe a subírtelo. Pese a todo esto que venimos hablando del libre mercado y el acto de desaparición del presidente, según una encuesta realizada por la consultora Julio Aurelio Aresco, Milei tiene una imagen positiva del 61%, mientras que la negativa solamente asciende al 31,5%. Ahora vamos con mi sección favorita del podcast, ¿Quién rompió todo esta vez?, donde te contamos quién fue el personaje más hablado de la semana. Y esta semana fue Santiago Caputo, o mejor conocido como el Peaky Blinders libertario. Todo comenzó con un TikTok viral de @rofernández25, donde se lo veía a la salida de la gala del Teatro Colón fumando, y de repente se convirtió en el chico del verano. Pero nosotros nos preguntamos, ¿quién es Santi? Santi es básicamente responsable de que ahora Milei sea el presidente de los argentinos. El propio Milei dijo que es el arquitecto de su triunfo e incluso le agradeció en su discurso de Asunción. Santiago Caputo tiene 38 años. Por lo que se sabe, quiso estudiar informática en la Universidad de la Defensa Nacional con el objetivo de ser un espía de la AFI, queridos oyentes. Pero dejó la carrera para estudiar ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires y todavía debe algunas materias. Desde entonces trabaja para la consultoría política en la compañía Move Group, que trabaja con empresas y candidatos en varios países de Latinoamérica. Ahora, el apellido de Santi Caputo nos suena a todos porque es el hijo del expresidente, no el presidente, del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Caputo, y sobrino de Nicolás Caputo, empresario amigo de Mauricio Macri, y Luis Toto Caputo, actual ministro de Economía de este país y exdirector del Banco Central durante el gobierno de Macri. Pero con ambos tiene una relación bastante distante. Sí, y aunque tiene un apellido muy conocido, para él es un karma ser Caputo. Que se dedique también a la política es una coincidencia, dicen. Santi es un ente, básicamente. Lo único que se sabe es que conoció a Milei gracias a que fue compañerito del colegio de Ramiro Marra. Pero ahora habita en las sombras y solo sale para, según el presidente, encargarse de temas estratégicos. Y no descartó que su participación no vaya a ser fundamental en la nueva estructura gubernamental. Este Caputo aprendió del principal asesor del PRO, Jaime Durán Barba, y ahora se encarga de todo lo relacionado a comunicación. Fue él mismo quien puso a Belén Stetler en la Secretaría de Medios y a Roberto Di Lorenzo como jefe de gabinete de esa misma secretaría. Además, las decisiones sobre los medios públicos, que el nuevo gobierno quiere privatizar, son ideas de él. Y todos estos movimientos medio de poner, sacar gente y todo, la prensa le está llamando el Grupo Marlboro. Eso es lo que está formando Santi Caputo. Y como si le faltara algo a la oveja libertaria de los Caputo, el medio ruso-español RT publicó una nota titulada Tatuajes de la mafia rusa y discreción mediática. ¿Qué sabemos del asesor estrella de Milei?, en la cual se replica un artículo periodístico de Rodis Recal publicado en Noticias en septiembre pasado. De acuerdo a la información que publicó el medio Noticias, Caputo tiene el cuerpo cubierto de tatuajes rusos que sacó de un libro que le regaló un amigo, que tiene fotos de presos de la mafia rusa con la explicación de cada tatuaje. En su brazo derecho, por ejemplo, tiene tatuada en rusa una proclama anticomunista y también otros dibujos que representan un estatus en aquella organización criminal, algo que podría traerle problemas si visita Moscú, dijo Rodis Recal. El tatuaje de brazo dice: una casa de campo y una libreta de ahorros, una barca, un coche y un garage calmarán mis caprichos. La verdad es que no sabemos mucho de los caprichos de Santi Caputo, porque este hombre nunca habla con la prensa. Lo único que tenemos son fotos, son notas perdidas con alguien dice qué, pero a él no se lo conoce para nada. Es más,
para cuando estábamos investigando sobre él, encontramos algo así como menos de 10 noticias periodísticas al respecto, y estamos hablando de una de las personas más importantes en el equipo del nuevo presidente de esta nación, e incluso de la persona que se encarga justamente de la comunicación. Así que desconfíen, gente, de alguien al cual ni siquiera le conocemos la voz y supuestamente se tiene que encargar de informarnos absolutamente de todo lo que pasa. Solo una semana y ya tenemos menos derechos y menos dinero. Como andan diciendo por ahí, de aquí en más, cada día de gobierno será más duro que 100 días de campaña. Si quieren información diaria pueden seguirnos en Instagram y TikTok como @anti.ultra.chamullo. Si quieren escribirnos pueden hablarnos por Gmail en antiultrachamullo@gmail.com. Todos los links de la info utilizada en el programa se los dejamos en la descripción. Y eso fue todo por este episodio. Nos vemos la próxima semana para contarte qué anda haciendo la casta política. Saludos compañeros y que el amor venza al odio. Aunque por cada uno de los nuestros caigan 5 de los suyos.